tercera parte. Recordarán ustedes que en el estudio anterior pasamos revista a la primera sección histórica que divide la genealogía de Jesús, la cual encontramos en los versículos 2 al 6 del capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Allí pudimos constatar la soberanía de Dios en el asunto de la primogenitura, así como su sabiduría y gracia infinita al incluir mujeres en el nacimiento del Salvador, el registro del nacimiento del Salvador. Vimos que esto era sorprendente e insólito porque las genealogías orientales no contenían nombres de mujeres. Recordarán ustedes que hablamos que las mujeres ocupaban un lugar muy bajo en la escala social de ese tiempo. Y no solamente eso, sino que esas mujeres mencionadas en la genealogía tenían una reputación muy baja. Recuerden que hablamos de Tamar, quien se hizo pasar por una ramera y se acostó con su suegro Judá. Hablamos de Rahab, la notoria ramera de Jericó. Hablamos de Ruth, la moabita extranjera, y Betsabé, con la cual el rey David cometió su grave pecado de adulterio. El Espíritu Santo quiso incluir estas mujeres como prueba de que Cristo era verdaderamente humano, como muestra también de que su gracia infinita alcanza al más vil pecador. Como bien opina William MacDonald, la inclusión de ellas en la genealogía del Señor Jesucristo es quizás una sutil sugerencia de que la venida de Cristo traería salvación a los pecadores, gracia a los gentiles, y que en Él se derrumbarían las barreras de la raza y del sexo. Pues la segunda sección histórica va desde David hasta la deportación a Judá, siendo Jeconías rey de entonces. Repasemos esta parte en el capítulo 1, versículos 6b al 11. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Tristemente, mis hermanos, la historia de la monarquía en Israel empieza con un gran auge y termina con una desastrosa decadencia moral y espiritual. La etapa más grandiosa para Israel como nación empezó con el rey David. Durante los 40 años de su reinado, David conquistó todos los pueblos vecinos y consolidó la monarquía. Guerreó contra todos ellos y de esta manera el reino llegó a los límites prometidos a Abraham mucho tiempo antes. Salomón, su hijo, alcanzó mayor gloria todavía, ya que Israel alcanzó su máximo en tamaño y esplendor durante su reinado. Las riquezas eran tan abundantes en Israel que la plata era considerada como si no tuviera más valor que las piedras en las calles. Imagínese usted, Salomón controló al menos las rutas comerciales por todo el camino, desde la punta del Golfo de Acaba al sur hasta el río Éufrates al norte. Pero tristemente, Salomón se alejó de Jehová en sus últimos años. Había construido lugares altos para que sus esposas adoraran a sus dioses y aún fue con ellas a participar en su adoración. Por tanto, el Señor se le apareció una vez más y le dijo que el reino sería arrancado de su familia. Solamente una pequeña porción del reino sería dejado a la familia real. ¿Sabe para qué? Para cumplir la promesa que Dios le había hecho a David y que vimos en la primera parte de este estudio. Al final del reinado de Salomón, el Reino Unido terminó en apostasía, pues sus mujeres desviaron su corazón a la adoración a los ídolos paganos. Óigame bien, Salomón se conoce como el gran constructor del templo de Jerusalén. En Jerusalén, al este, hay una colina que se llama el Monte de los Olivos. Desde esa colina se puede ver el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe qué hizo Salomón? Llegó al extremo de construir un altar a un ídolo pagano frente a frente al templo de Jehová. Increíble.
la maldad del corazón del hombre. Así que Dios castigaría a Salomón rompiendo el reino de la mano de su hijo Roboam. Y así tenemos entonces que en el año 930 antes de Cristo, el Reino Unido se dividió en dos. El reino de Israel en el norte, con su capital en Samaria, y el reino de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. Esas tribus, 10, constituyeron ese reino del norte, entre tanto que el reino de Judá quedaba fiel a la casa de David. De ahí en adelante, esa tribu se conocería como el reino de Judá, el reino del sur. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron y deportaron a todos los israelitas del norte, de manera que solo quedó el reino de Judá. Ya en el año 586 a.C., Nabucodonosor conquistó el reino del sur, Judá, y deportó a todos los judíos entonces a la ciudad de Babilonia. Por eso es que los israelitas desde ese entonces se conocen como judíos, porque los que quedaron fueron de Judá deportados a Babilonia. Los 15 reyes que encontramos en esta sección reinaron sobre Judá. Esto es así porque las profecías indicaban que el Mesías nacería de la tribu de Judá y que sería descendiente del rey David. Esto es lo que Mateo tiene en mente y es la razón por la cual no aparecen todos los reyes en orden cronológico. De hecho, en la línea real que acabamos de leer, faltan 3 reyes, que son Ocosías, Joás y Amasías. Obviamente no hay tiempo para ver todos estos reyes en detalle, pero sí podemos catalogarlos como buenos o malos según su grado de obediencia a Dios. Obviamente, eso lo vamos a evaluar según los estándares humanos, porque según los estándares de Dios no hay justo ni aun uno, no hay bueno y todos hacen el mal. Pero según los estándares humanos vamos a tratar de catalogarlos en buenos y malos y vamos a ver la opinión de la misma Biblia sobre ellos. Quiero que me ayuden en este ejercicio de memoria. Está en primero y segundo Crónicas y primero y segundo Samuel. Vamos a ver Roboam. ¿Qué clase de rey piensan ustedes que fue? Díganme, ¿bueno o malo? Solamente me dicen eso, ¿bueno o malo? ¿Qué les parece? Si se acuerdan. Vamos a ver entonces quién tiene la razón en el versículo de segundo Crónicas 12:14. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si estuviésemos haciendo gallito, lo dividiéramos en 2 entonces y estuviéramos puntuación. Eso es para un social, podríamos implementar, ¿verdad? O para una reunión de jóvenes. El segundo rey, Abías, ¿qué les parece? Casi hay que adivinar porque es historia bíblica y los datos no los fija uno, pero piensen un momento si es bueno o si es malo. ¿Qué les parece? ¿Quién me dice? ¿Bueno o malo? El rey Abías. Vamos a salir de dudas. Dice primero Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Y entonces, ¿bueno o malo? Malo, ¿verdad que sí? El tercer rey que encontramos es Asa, y ese es más fácil, porque ese fue bueno. Vamos a ver. Primero Reyes 15:11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. El cuarto rey es Josafat. ¿Bueno o malo? Bueno, malo, bueno, malo. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Quinto rey, Joram. Está adivinando, es Joram, malo o bueno. Vamos a salir de dudas con la palabra de segundo Crónicas. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. ¿Usted se acuerda de Acab? Porque tenía por mujer, oiga, nada más y nada menos que a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así que vaya contando, ¿verdad? Sí, bueno o malo, cuántas buenas y malas tiene. Sexto rey, Uzías. ¿Qué le parece Uzías?
Usías lo recordamos porque tocó algo y le dio lepra. No sé si usted recuerda esa escena, se quedó blanco como la lepra. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Es bueno o malo ese rey Usías? Salgamos de duda en 2 Crónicas 26:4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. De ahí entendemos entonces que Amasías también hizo lo recto, aunque no se menciona en la genealogía del Señor Jesucristo. Aquí tenemos al rey Jotam. ¿Qué le parece de Jotam? ¿Será bueno o malo? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Bueno. Octavo rey, Acaz. ¿Qué le parece de Acaz? No me lo confunda con Acab, porque Acab fue en el norte en Israel. Acaz fue en el sur. ¿Qué dice la palabra sobre Acaz? Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Ese fue un rey malo. Y el rey Ezequías. Aquí se ha hablado mucho de Ezequías, ¿verdad? La oración famosa, aquella de Ezequías. ¿Bueno o malo entonces? Creo que debe haber una unanimidad junto con la palabra de Dios en 2 Crónicas 29:2, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Quién puede decirme algo de Ezequías? ¿Qué pasó con Ezequías al final de su vida, más o menos? No se quería morir, ¿verdad que no? No, ¿y quién? ¿Y quién se quiere morir? Pero tuvo un error. Abrió los tesoros de la casa real. ¿Ante quién? ¿Se acuerda? Bueno, a uno de los reyes del oriente. Si mal no recuerdo, eran los babilonios. Así que, pero Jehová tuvo misericordia de él porque él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y le añadió ¿cuántos años a su vida? 15 años a su vida. El rey Manasés que le siguió. Y ese, Manasés, no fue bueno. Vamos a ver lo que dice 2 Crónicas 33:2. Miren lo que dice la Biblia de este nada más. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí tenemos a Amón. ¿Qué le parece Amón? A ver si se acuerdan de algo sobre él. ¿Fue bueno o fue malo Amón? Dice la palabra, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. El 12º rey que tenemos es Josías. ¿Y de Josías? ¿Se acuerda usted de Josías? Como que uno se acuerda más de los buenos, ¿verdad? Que de los malos. Eso es una realidad. Josías. ¿De cuántos años era Josías cuando ascendió al trono? Tenía 8 años, así mismo es. ¿Y qué dice la palabra? Mírenlo ahí. ¿Y qué dice la palabra? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Qué ejemplo para nosotros, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Recordarán los jóvenes cuando hablamos en la actividad del año pasado, que hablamos de Proverbios 4, sobre guardar sus pies. No apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, donde están los callejones del pecado, sino seguir recto hasta la meta. No que la hayamos alcanzado, sino que corremos con paciencia hasta el día glorioso de la venida de Cristo, en que todas nuestras cuitas, nuestros problemas habrán terminado. ¿Y qué tenemos el número 13? Jeconías, que también se llama Joaquín o se le llama Conías. ¿Bueno o malo? Pero miren la carita, hermano, ese rey. Nada más con mirarle la cara puedo darte cuenta. ¿Qué le parece? Ese gracioso, como dice Olmedo. De manera que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Así que este fue el último rey. La decadencia de la casa de David llegó con Jeconías. Solo reinó 3 meses y 10 días. Durante su breve reinado, asumió la postura antibabilónica. Babilonia era el imperio poderoso en ese tiempo. Si hubiese quedado tranquilo, su reino hubiese permanecido. Pero al irse en contra del poderoso, como diríamos, por ejemplo, que Leonel Fernández se vuelva contra los Estados Unidos
y quiera asaltar la embajada, ¿qué usted cree que va a suceder? La embajada americana y quiera secuestrar y matar a los ciudadanos americanos. ¿Cómo usted cree que reaccionaría el imperio del norte? ¿Ah? Asimismo actuó entonces Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén, capturó a Jeconías y fue llevado preso a Babilonia, donde estuvo encarcelado por 31 años. ¿Qué le parece? 31 años. En el año 586 a.C., Nabucodonosor sitió de nuevo la ciudad, destruyó el templo y llevó cautivos a todos sus habitantes, con lo cual cayó la casa de David. El profeta Ezequiel presenta a Jeconías como un león joven que aprendió a robar y a asesinar. Su depravación llegó a tal extremo que violaba a las viudas de los hombres que asesinaba. O sea, le mataba el hombre y entonces le violaba la viuda. Maltrataba a sus familias y destruía sus casas y sus ciudades. De él escribió el profeta Jeremías lo siguiente. Jeremías 22:30. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. La maldición que cayó sobre este rey, como ustedes pueden ver, fue terrible. En primer lugar, fue privado de descendencia, o sea, de una dinastía continua que disfrutara de sus honores y sus privilegios. Segundo, nada próspero le sucedería hasta su muerte. Imagínense, 31 años preso. ¿Qué próspero le puede suceder a un hombre como ese? Y tercero, ninguno de su descendencia se sentaría en el trono de David. Y ahora tenemos un problema, ya que Jeconías figura en la genealogía del Señor Jesucristo, y Cristo se sentará en el trono de David a su segunda venida. Para solucionar este dilema, pasemos a considerar la última sección histórica de la genealogía en Mateo capítulo 1, del 12 al 16. Dice que después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Como había dicho anteriormente, la solución a la cuestión de la maldición de Jeconías la encontramos en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dos cosas para notar en este versículo. Primero, este versículo habla de José, marido de María. No dice José engendró a Jesús. ¿Se dan cuenta? José, marido de María, porque no hubo intervención de varón humano en el acto de engendrar al Señor, porque Dios era su Padre. Me llama poderosamente la atención de que el autor sagrado empieza esta tercera sección con las palabras después de la deportación. Como dijimos anteriormente, el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 586 a.C., llevando a los judíos cautivos a Babilonia, con lo que cayó la casa de David. Sin embargo, los planes divinos no se detuvieron. Considerando bien todo esto, mis hermanos, es algo asombroso que el pueblo judío no desapareciera en esta deportación, como les ha ocurrido a otras razas en circunstancias parecidas. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron en la conquista, la raza taína desapareció completamente. Y así ha sucedido en muchos otros países. ¿Por qué entonces los judíos permanecieron a pesar de este destierro y de esa opresión en Babilonia? Eso es porque de ahí, de ese pueblo, habría de surgir el Mesías según la carne. Por eso Dios preservó a su pueblo hasta entonces. El pueblo judío se mantuvo fiel a sus orígenes en medio de la tragedia de la deportación. Observen, por ejemplo, lo que dice el Salmo 137 sobre el aferramiento de los judíos a sus tradiciones. Dice, este es uno de los salmos más tristes que tiene este libro. Junto a los ríos de Babilonia, oiga, ¿qué hacían?
allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Por qué le pedían eso? Porque la danza hebrea, el cántico hebreo, es algo muy alegre. Es algo muy alegre. Incluso se danza con la diferencia de que no es por pareja, sino individual. Por eso David danzó cuando el arca fue traída a la ciudad de Jerusalén. Así que eso era lo que pasaba con la alegría con que el pueblo judío adoraba, alababa a Dios. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Cada vez que un judío que está fuera de Israel celebra la Pascua, ya para este tiempo, termina con la siguiente expresión: el año que viene en Jerusalén, porque ese es su deseo, mudarse a la tierra prometida, la que Dios le dio a Abraham, a Isaac y Jacob y a sus descendientes. Qué tremenda enseñanza para el pueblo de Dios hoy. Esto nos recuerda, mis hermanos, que debemos mantener nuestra fe cristiana sin importar el lugar donde nos encontremos, cualesquiera que sean las circunstancias. Estos estaban totalmente deportados en una tragedia y sin embargo se resistieron a cantar esos cánticos porque su mente estaba puesta en la ciudad de Jerusalén, el templo donde se adoraba y se alababa el nombre de Jehová. Qué experiencia o qué tremendo ejemplo para cada uno de nosotros. Tristemente, muchos de nosotros, aún con libertad, renegamos de nuestra fe con nuestros hechos. Yo le he dicho, por ejemplo, que hay hermanos que hasta vergüenza les da orar cuando están en un restaurante. ¿Y qué van a decir los demás? ¿Qué le parece? Qué bueno que podamos mantener nuestra fe no solo en el templo y nuestra práctica, sino en cualquier lugar donde nos encontremos. Al hablar de María, dice Mateo, que de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Tanto el texto como el original en griego están en singular y femenino, indicándonos que Jesús nació de María, no de José. ¿Qué le parece? Jacob engendró a José, de José dice que es marido de María. ¿Y de María qué dice? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si Jesús hubiese sido el verdadero hijo de José, habría caído bajo la maldición de Jeconías. ¿Entiende usted? Porque José descendía de Jeconías. De manera que al no descender de José, sino de María, entonces el Señor podía cumplir la palabra profetizada. Además de esto, tenía que ser el hijo legal, porque ciertamente, aunque no fue el padre carnal, fue el hijo legal por adopción de José. De manera que los derechos del trono de David se cumplieron en José. El problema quedó resuelto también mediante el milagro del nacimiento virginal. Jesús era el heredero legal al trono de David por medio de José y también era el verdadero hijo de David a través de María, quien era descendiente del rey David por otra línea. La maldición de Jeconías no caía sobre María ni sobre los hijos de ella, porque ella no descendía de Jeconías, como dije y repito, sino de otra línea sucesoral de David. Así que los últimos dos personajes de la genealogía del Señor, con los cuales vamos a concluir, son María y José. De María sabemos muy poco. Los evangelios nos dicen que 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen llamada María. Ella vivía en Nazaret, una población de Galilea, y estaba prometida a un carpintero llamado José. Los únicos familiares que se mencionan en la escritura de María son su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, así como una hermana de ella que es mencionada en Juan 19:25 durante la crucifixión. Un libro apócrifo llamado el Evangelio de Santiago, o sea que no es canónico, dice que sus padres fueron Joaquín de Nazaret y Ana de Belén. Pero esto no tiene ninguna base porque este libro no fue aceptado por la iglesia primitiva.
María había sido prometida a José en matrimonio, o sea, que estaba desposada con él, pero todavía no había tenido lugar de la boda. Es como Eliezer y Floralba si fuera en ese tiempo, estuvieran desposados, aunque la boda no se haya realizado todavía. En los tiempos del Nuevo Testamento, ese desposorio, óigame bien, era una especie de ceremonia de pedir la mano, pero era mucho más vinculante que el matrimonio actual. Era tanto así que eso podía ser disuelto solamente mediante el divorcio. Y aunque una pareja desposada no consumaba su matrimonio, ni mucho menos vivía junta hasta la ceremonia de la boda, la infidelidad por parte de uno de los desposados era considerada como adulterio y castigable con la muerte por apedreamiento. Así que durante su desposorio, María la Virgen quedó embarazada por un milagro del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasó? Una nube de sospechas y de escándalo flotó sobre ella en ese tiempo. En toda la historia humana jamás había habido un nacimiento virginal. Eso había sido prometido por el profeta Isaías, valga la redundancia, pues 700 años antes del nacimiento del Señor. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Óigame, qué afortunada, esa fue la virgen escogida. Yo recuerdo en un viernes, un estudio bíblico en la central, estaba predicando don Pascual sobre este asunto de María siendo escogida entre todas las demás vírgenes de Israel. Y Pascual pregunta a los que estábamos reunidos, ¿y qué les parece? ¿Qué ustedes creen que dirían las demás vírgenes de Israel cuando se dieron cuenta de que la afortunada fue María? ¿Sabe con lo que saltó Víctor Vázquez, que siempre vivía de relajado? No embromamos todita. Eso fue lo que saltó el gracioso, como dice Albedo. Ay, no embromamos, porque fue ella la que resultó. De manera, mis hermanos, que cuando la gente veía a una mujer no casada y embarazada, solo tenían una posible explicación: el adulterio. Y condenada entonces a la muerte. Y aquí entra en escena José, marido de María, del cual sabemos todavía menos que su esposa. La Biblia nos dice que era un hombre justo, de oficio carpintero, de la casa y linaje de David. Poco importa que no pareciese notoria la dignidad real en la persona de un pobre carpintero, porque en los designios de Dios Jesús había de reinar para siempre en la casa de Jacob como heredero del trono de David. Ni José aún sabía la verdadera explicación de la condición de María. Pudo haberse indignado contra su prometida por dos razones. Primero, su evidente infidelidad contra él, y segundo, aunque era inocente, casi inevitablemente sería acusado de complicidad. Así que su amor por María y su deseo por la justicia le llevaron a la decisión de disolver el desposorio mediante un divorcio discreto. Eso a veces es difícil de entender, pero lo que José estaba haciendo con eso era asumiendo él la responsabilidad y descargándola a ella. Me divorcié de ella porque realmente ella es justa, no fue culpa de ella. Ahora bien, con esto quería también evitar la vergüenza pública que normalmente acompañaba una acción así, con lo cual de hecho estaba protegiendo a su desposada. Pero mientras este hombre reflexivo y amable estaba preparando su estrategia para proteger a María, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que no debía tener reparos en casarse con María porque su embarazo era del Espíritu Santo. Así que como resultado de la intervención del ángel, José abandonó su plan de divorciarse de María, siguió reconociendo su compromiso hasta el nacimiento de Jesús y después de eso consumó su matrimonio con ella. Hablando de José, nos dice Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando se utiliza la palabra conocer en el contexto matrimonial, significa consumar el matrimonio, tener relaciones íntimas con ella. Y esto refuta la enseñanza de que María continuó virgen durante toda su vida, como lo afirma la Iglesia popular.
Ave María purísima, sin pecado concebida, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice claramente que ella tuvo hijos con José. Realmente a María se le puede llamar la Virgen María solo hasta que José consumó su matrimonio con ella. Yo no entiendo cómo es que ante algo tan evidente todavía la insistencia y lo que es pues estar ciego ante la palabra y en franca desobediencia no se reconoce que realmente María fue la esposa legítima de José. Así que de ahí en adelante solo fue María, la esposa de José, madre de Jesús y de los otros hijos que tuvo con José. Pero no debemos caer en el error, mis hermanos, de detractar a María por el solo hecho de que la iglesia popular ha hecho de ella un ídolo. Mucho cuidado con eso. La Biblia nos da a entender que ella fue una mujer humilde y consagrada a Dios, devota a su hogar y a su familia, con una profunda sensibilidad espiritual y consciente de su lugar como sierva de Dios. Para comprobar esto, solo tenemos que oír la reacción de ella al anuncio del ángel informándole que ella saldría embarazada del Espíritu Santo. He aquí la sierva del Señor. Estoy dispuesta a aceptar su santa voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Otra porción que da testimonio de la grandeza espiritual de María la encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Dice el texto que después del anuncio del ángel, María se dirigió a visitar a su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, o como dice Carballosa, Juan el Bautizador. A su llegada, Elizabeth pronunció un cántico de alabanza por inspiración del Espíritu Santo y María glorificó a Dios con un himno que comenzaba así: engrandece mi alma al Señor. Se le ha llamado el Magnificat porque es la traducción al latín de la palabra engrandece. Es uno de los cánticos más hermosos de toda la Biblia, tan precioso que vale la pena que lo leamos íntegramente, como lo encontramos en Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Este cántico, mis hermanos, revela la profunda piedad y el gozo de esta santa mujer, ya que ella medita acerca del poder y de la gracia de Dios. Mediante su Hijo, finalmente se cumplirían las antiguas promesas hechas a Israel. Y más importante todavía, Él traería la salvación al mundo. Él traería salvación a usted y a mí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Así nació el Mesías Rey, mis hermanos. El Eterno irrumpió en el tiempo. El Omnipotente vino a ser un pequeño bebé. El Señor de la gloria veló su gloria en un cuerpo humano y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias sean dadas eternamente a nuestro Dios, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Que su gracia y su paz siempre nos inunden en este precioso día y hasta el día en que Él vuelva. Amén. Evangelio.